Hola, muy buenas, soy Jesús. Hoy os traigo un nuevo tema de SAT, seguridad y alta disponibilidad. Este es el último tema, la unidad 6, que son soluciones de alta disponibilidad. Bueno, voy a explicar un poquito lo que considero más relevante de esta unidad. Bueno, me enseñé después una pequeña práctica que he realizado y bueno, voy a explicar un poquito la teoría. En este caso, lo que voy a explicar son los servidores redundantes o RAID, como son más conocidos, y en qué consisten. Pues bueno, los RAID son sistemas, son discos duros que se realizan copias de seguridad entre ellos y entonces sirven de respaldo unos a otros, ¿no? Dando redundancia, que es lo que se busca conseguir en este caso. Vale, tenemos varios tipos de RAID. Tenemos, por ejemplo, el primero de todos, el RAID 0, como vemos aquí, y este no aporta seguridad, pero sí aporta mucha rapidez. Entonces, ¿qué consiste? Pues consiste en dos o tres, mínimo dos discos duros. Entonces los datos son, eh, a ver si tengo un gráfico. Vale, este sirve, por ejemplo, solo esta parte de aquí, esta toda de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros escribimos en el disco duro, entran por aquí los datos y pim, 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 se van distribuyendo entre los dos. Entonces, ¿qué pasa si perdemos uno? Pues que se destruyen los datos y no hay copia de seguridad, por lo tanto, no sería muy rentable. Ay, perdón. Y no aporta seguridad. Entonces, ¿sería rentable? Pues sería rentable, pues, por ejemplo, para uso doméstico, que queramos, no tengamos datos muy importantes y queramos un acceso muy rápido. O sea, tengamos videojuegos, aplicaciones gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, luego tenemos raíz uno, que es raíz espejo. Entonces, este se aporta seguridad. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos o más discos duros. Tienen que ser siempre pares, ¿vale? No vale tres, tiene que ser dos o cuatro o seis, que se hacen copias de seguridad el uno a otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos discos duros, los dos tienen que ser del mismo tamaño, de 10 gigas, por ejemplo, los dos. Uno es el principal y en otro se realiza una copia exactamente igual del primer disco duro RAID. Entonces, uno, digamos que no vale, que quedará inutilizado por la copia de seguridad y el otro pues en el que nosotros trabajaremos. Es lo más, digamos, de lo más seguro que hay actualmente en el mercado. Bueno, luego podemos hacer combinaciones, como vemos aquí, de un RAID 1 y dentro un RAID 0, es un RAID 01, que ya son más avanzadas y lo usan empresas pues, más potentes y más grandes. Bueno, tenemos más tipos de RAID, como vemos aquí. RAID 2, RAID 3 no lo voy a explicar porque no son tan importantes y no son tan usados como por ejemplo son RAID 5, que lo tenemos aquí ya. Y bueno, voy a explicar un poquito RAID 5. RAID 5 necesita mínimo 3 discos duros, ¿vale? Y se basa en la paridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como vemos aquí en el gráfico de aquí abajo, tenemos cuatro discos duros. Entonces los datos que hacen se dividen aquí, por ejemplo, a uno, como vemos aquí, a 2, a 3 y en el A4 en el disco, en vez de A4, pues aquí en este disco 4 se guarda la paridad. Y, por ejemplo, en el C, por lo mismo, se guarda C1, en el 2 se guarda la paridad, C3 y C4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si perdemos uno de los discos duros, pues siempre queda la paridad para recuperarla. Entonces, es muy seguro y se suele implementar pues, con soporte hardware para el cálculo de la paridad esta, ¿vale? Es muy seguro, es rápido y está muy bien para transacciones online, por ejemplo, para oficinas y todas estas empresas, pues es lo que se lleva, lo que se pone, lo que se implementa en este tipo de empresas. Bueno, luego tenemos RAID, que es lo que ya he dicho, que se pueden mezclar varios RAID uno dentro de otro. Como veis aquí son cuatro discos duros, pero en realidad son dos, ya que son dos RAID uno dentro de un RAID 0. Entonces, estos datos, por ejemplo, entran por aquí los datos y se distribuyen entre este disco duro de aquí a uno y entre el a 2 como vemos aquí. Entre estos dos se realizan copia de seguridad de este y este realiza copia de seguridad de este. Y entonces el acceso se divide más rápido y esto pues sería pues un lujo, la verdad. Pero bastante caro, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí.
Vale, tengo sistemas de clúster. ¿Qué es un clúster? Pues un clúster es un conjunto de servidores pues que normalmente se suelen implementar pues para fallas de seguridad o fallas de tolerancia para, por ejemplo, que si hay una falla, como acabo de decir, pues el otro servidor clúster, pues tome el mando y apenas lo noten los usuarios, lo realice en cuestión de segundos. Y nos aseguremos pues que el servicio nunca cae, nunca se cae, ¿no? Bueno, como ves aquí hay varios tipos de clúster, alta disponibilidad de infraestructura, para fallo hardware, pues el otro toma el control y con el failover, como veis aquí, y luego aplicación pues lo mismo, pues podemos configurar con Girbit o con cualquier software libre, por ejemplo. Bueno, también hay software de pago, pero bueno, en este caso estoy poniendo mi ejemplo ya que he realizado algunas prácticas con Girbit, con DDRDB y que lo he hecho, como veis aquí, alta disponibilidad de aplicación. Entonces, por ejemplo, ponemos un servidor Apache los dos, pero nosotros accedemos a una única dirección IP, que es la dirección de IP del servidor Cluster 1, por ejemplo. ¿Qué pasa si un Cluster 1 se cae? Pues que sin cambiar de IP ni nada, actualizamos F5 y toma el control el Cluster 2. Pues es una funcionalidad pues muy buena para asegurar la continuidad del servicio y que no haya pérdidas. Bueno, voy a enseñar un poquito. Tenemos redes SAN, redes de almacenamiento de datos que se basan en fibra óptica y SCSI, muy rápidas, muy caras. Pero bueno, me enseña ya la parte de práctica que he realizado, que tenemos aquí. Bueno, he realizado un RAID, como veis aquí, y he realizado un RAID 1 y tenemos aquí dos discos duros. Voy a realizar un RAID 1, entonces ahora instalamos, en este caso he instalado el Gparted, como veis ahí. A ver, bien, lo he instalado el Gparted. Entonces ahora lo instalo después de instalar el software. Vamos a dispositivo, crear tabla de particiones sobre el disco duro que hemos elegido. Y advertencia, vale, lo aceptamos, no pasa nada y creamos una partición nueva. Como vemos ahí, vale, creamos. Entonces se creará, le damos a partición, gestionar flags. Seleccionamos el RAID, en este caso RAID 1, bueno, perdón, seleccionamos RAID, como vemos ahí, vale. Y ahora le damos a el otro disco duro, ¿vale? Entonces lo tenemos seleccionados y empezamos a crearlo. Ponemos el siguiente comando, mknode dev, esa dirección, ¿vale? Y ahora tenemos que instalar esta herramienta apt-get install mdam y para que nos permita crear el RAID en sí, ¿no? Tras montar los volúmenes. Así que bueno, que ponemos esta sentencia que vemos aquí, mdam create que def md0, que este será el disco duro del RAID, ¿vale? Le ponemos level RAID 1 y los dispositivos que serán 2 y se lo indicamos, ¿vale? Y le damos formato poniendo el mkfs tal tal, lo montamos y le damos permisos al RAID 1, a la carpeta, bueno, perdón, lo montamos el RAID en una carpeta, le damos permisos y le añadimos a fstab. Entonces ahora ya tendremos acceso al RAID, como vemos aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más información y más prácticas, pues meteros en mi blog sacinformacion.wordpress.com y nada, un saludo.